minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Día, presidente Aldo Joel Pérez, pidiendo oración por esa familia pastoral que tanto nos sirvieron a nosotros los pastores que nos formamos en el seminario porque eran los capellanes de nuestra escuela. Esa sierva tuya que por todo momento estuvo ayudando a los matrimonios y a todas las personas que necesitaban y a todos los seminaristas. Y en lo personal me ayudó mucho a mí también. Está luchando con la vida, Señor. Tú sabes lo mejor. Nosotros no tenemos poder para resucitar a nadie. Ella necesita una resurrección. Las últimas horas, su cuerpo está muriendo constantemente. Ya sus órganos no funcionan. Ya prácticamente solamente un milagro tuyo puede hacer las cosas. Y si tu voluntad es que ella descanse, te pido, Dios mío, que el día de la resurrección, ella con su hijo, que es pastor también, y su esposo, pueden estar allí para darte la bienvenida. Sé con el pastor, ayúdale, Señor. Dale fuerza en medio de todo este quebranto. Yo sé que él está dolorido también por todo el accidente, pero el dolor más grande es, Señor, ver a su esposa, su amiga, porque era un matrimonio muy especial y está sufriendo mucho, porque esa es su amiga de años, muchos años juntos. Gracias a tú la utilizaste a ella para salvarle la vida a él del mundo y hoy en día es pastor. Por favor, sé con esa familia, Señor, que está pasando crisis. Sé con cada uno de los que nos encontramos aquí que tenemos nuestra historia, nuestro sufrimiento, nuestros dolores, nuestras luchas. Por favor, bendícenos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es un dolor para nosotros las escenas tan difíciles, cuando tenemos que decirle adiós a un amigo o a una amiga o a alguien. No entendemos. Esta semana yo estaba conversando allí, para gloria de Dios, en el trabajo que estoy ahora realizando. Estoy de barbero en una barbería hasta que la obra me llame. Y entonces conversaba con un señor que hace un tiempo perdió a su hijo, varón, 22, 23 años, no recuerdo por ahí que tiene, no recuerdo la jovencito, adventista, chichito joven, conquistador. Y conversaba con él y yo le decía, no es casualidad que yo esté aquí trabajando. Porque yo pasaba por aquí cuando yo iba para mi casa, que vivíamos ahí cerquita, y casi nunca hablamos. Y ahí tuvimos oportunidad de conversar y hablar del mensaje. Y él se abrió completamente y tuvimos, Dios tiene un mensaje para ti. Y él me decía, claro que sí. Y Dios tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. Así que el mensaje tiene como título, ¿qué haremos con Jesús? ¿Alguien puede correr un momentico el proyector un poquito para acá? Gracias, hermano. ¿Qué haremos con Jesús? Está basado en las palabras bíblicas de San Mateo capítulo 27, versos 22 y 23. San Mateo, aquí lo tenemos en pantalla, Mateo 22 y 23 nos dice, y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, ¿qué pues, qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Una historia bien triste. Todos hemos conocido historias tristes. Tal vez esta ilustración, hermano Antonio, ya la escuchó en Atillo, este mensaje lo di allá en Atillo, no, fue en Desamparados, ¿no? Desamparados. Y una historia bien triste en Cuba. Transcurría 1992. Estábamos atravesando el peor de los periodos
de la historia, aunque ahora Cuba está pasando una etapa mucho más difícil. Allí una familia cubana, 2 hijos, una hembra y un varón. Vivían en Camagüey, a las afueras de Camagüey, en Nadales, Camagüey. Esta familia había luchado para que sus hijos pudieran tener una educación. Y ellos tenían una niña muy bonita que fue creciendo y creciendo. Y fue una niña muy aventajada en su esfera. Estudiaba en el preuniversitario de Ciencias Exactas, una de las mejores escuelas preuniversitarias que existen en el país, donde van los niños más aventajados del país. Una niña hermosa. Una niña que cuando ella caminaba por las calles, todos los hombres le chiflaban, le decían cosas, con un pelo largo, hermoso cuerpo, muy linda, muy bella, ojos verdes. Todo el mundo tenía que ver con ella, pero ella estudiaba, se iba preparando para el futuro. Pero un día, como todo ser humano comete errores, como todo ser humano a veces se le olvidan las cosas, se enamoró de un joven chico que le prometió muchas cosas y finalmente no cumplió nada. Y finalmente ella se entregó a él. Y esta joven salió embarazada de ese joven. El joven, al verla embarazada, se mandó a correr, como decimos los cubanos, no quiso responsabilidades ninguna, no quiso saber de ella, ni tampoco de la criatura que venía. Los padres se alarmaron. Eso consistía que ella tenía que dejar la escuela. No la permitían en las escuelas cubanas que una embarazada estuviera. En aquel momento, ella tuvo que dejar su escuela finalizando. Ella iba a estudiar para medicina. Ella quería ser una doctora. Y finalmente no pudo seguir y tuvo que ingresar a una escuela obrera campesina. Los padres dijeron, bueno, si tú tomaste esa iniciativa y tú hiciste esto y nos traicionaste y nos abandonaste, hiciste todas las cosas cuando nosotros te lo hemos dado todo, no puedes seguir viviendo con nosotros. A veces los padres como que olvidan que también cometen errores. Y finalmente ella tuvo que irse. Ella tuvo un niño llamado Alexander. Aquí vemos una foto de él. Pero ella tuvo que irse para una casita que quedaba detrás del patio, que parte era de cartón de fibroasfalto, que es un techo que se hace en Cuba, que es unas tejas que son de cartón y le echan asfalto encima. Y una parte era de guano. Esa casita era la casa donde guardaban los materiales cuando construyeron la casa de ella, de los padres. Y ahí ella se fue a vivir. Ahí ella tenía la cunita, la camita de su pequeño Alexander, y también tenía la camita de ella. Y en una esquina tenía un fogón de petróleo, que en Cuba lo conocemos como fogón pique. Trabaja con petróleo crudo. Aquí ¿cómo es que se le dice al petróleo? Sí, el combustible que usa, el carro de Antonio usa combustible de eso, diésel. ¿Ve? Eso se le pone alcohol en la parte de allí, en el calentador aquel que usted ve allí, después de la maniguetica, y se calienta todo ese tubito, y cuando ese tubito empieza a echar humito, se enciende y echa una llama. Así cocinamos los cubanos por muchos años. Y ella ese día por la mañana, ya su niñito estaba grandecito, ella salía cada día a vender unas flores plásticas, no como estas, unas que se vendían en Cuba plásticas. Yuri y Ale saben de ese tipo de flores que había en aquel tiempo. Y todos los que somos cubanos sabemos, conocemos esos tipos de flores. Ella salía vendiendo pozuelitos, calderitos plásticos para hacer dinero, para poder alimentar a su niño Alexander. Ese día, cuando se levantó por la mañana, encontró que no tenía azúcar para poder endulzar la leche de su bebé. Ella decidió ir al frente de su casa. Allí vivía Marta, una vecina que la quería mucho a ella. Y ella dice, Marta, me hace falta que me dé un poquito de azúcar hasta que vengan los mandados. En Cuba hay una libreta de abastecimiento y te dan cierta cantidad de... Los nicaragüenses creo que saben algo de esto, ¿ve? Porque también pasó una tragedia en su país también como el nuestro.
y nos daban 2 libras, 3 libras, 5 libras. En aquel tiempo era un poquito más. Ahora dan una sola libra de azúcar y esa es la única azúcar que tuve todo el mes. ¿Ve? Y entonces ella fue a pedir un poquito de azúcar hasta que el siguiente mes llegaran los mandados y iba a poder darle la azúcar que le pedía prestado. Pero cuando la señora está yendo para la cocina, buscar el azúcar, y ella ya va a darle ya el pozolito lleno de azúcar, dice: Jacqueline, corre, que tu casa está en llamas. Jacqueline, está encendida. Jacqueline miró y cuando vio su casita, no lo pensó 2 veces. Allí en la casa cubana, adelante tienen unas rejas metálicas, unas cerquitas con una puertecita. Jacqueline brincó por encima de aquella cerquita. Salió corriendo con toda su fuerza, con toda su energía. Un señor mestizo, alto, fuerte, la abracó y le dijo: no, ya es tarde, ya es demasiado tarde, la casa está en llamas. Y ella lo empujó, le dio codazo, le dio cabezazo, lo mordió hasta que pudo soltarlo y salió corriendo. La puerta no abría, ella se tiró para atrás y se lanzó contra la puerta con toda velocidad. A ella no le importó sus bellos ojos verdes, no le importó su lindo pelo, no le importó su cuerpo, no importó su edad, no le importó nada. Ella quería salvar ¿a quién? Alexander, que estaba adentro. Cuando llegó adentro, todo estaba vuelto en llamas. La cunita allí era la única cosa que no se había tocado. Salió rápidamente, cogió los pañales, tomó los pañales, los tiró encima, cargó al niño y lo apretó con toda su fuerza, con toda su energía, y salió a correr. Pero cuando iba saliendo ya por la puerta, toda la parte de arriba del caballete le cayó encima de su pelo y toda su espalda. Allí todo en llamas. Salió corriendo. Allí rápidamente la gente corrió y la cogieron al niño, la cogieron a ella, la montaron. En aquel tiempo había ambulancias en Cuba y la montaron una ambulancia y salieron para el hospital a toda velocidad. Allí, cuando estaba ya llegando ya al hospital, allí la mamá y otra persona que estaba con ella despertó y le dice: mami, y Alexander dice: no, está bien, Mima, no te preocupes, tu hijito está bien, no le pasó nada, está bien. Y ella cerró los ojos y murió. Más nunca pudieron ver a esta joven, más nunca. Pero Alexander fue creciendo. Alexander decidió un día ser médico de quemados intensivos. Llegó a ser un profesional. Llegó a ser una persona que quería el bien de los demás, quería hacer realidad el sueño de su madre. Su madre quería ser una doctora y él dijo: yo tengo que ser un doctor también. Y Alexander llegó a ser un profesional cubano. Hoy en día está en Miami, Estados Unidos. Está en uno de los mejores hospitales de la Florida. Allí está él. Pero hay una cosa de Alexander que nunca Alexander va a olvidar. En el momento de la desesperación de la madre, en la desesperación de ella salir, ella apretó tanto a su niño que aquí en las manitos del niño le enterró las uñas. Le hizo una cicatriz. Y en la espaldita también, apretándolo para que no lo tocara el fuego. Y allí ella, tratando de todo, dejó una marca para toda la vida. Dicen que Alexander cada rato se miraba al espejo cuando se sentía cansado, cuando se sentía aburrido, cuando se sentía que pensaba que no iba a terminar su carrera, cuando pensaba que no iba a poder lograr ciertas cosas en la vida. Él se paraba en el espejo y miraba su brazo. Aquí en la mano tenía la cicatriz de las uñas de su mamá. Nunca se le olvidó el sacrificio tan grande que Jacqueline hizo por él. Pero hay una historia mucho más profunda y más grande que todos conocemos, que es la que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios soberano, Jesucristo, cuando estaba allí entre serafines, entre un trono con todo el esplendor, con toda la riqueza, con todo. Pero cuando sus hijos cometieron pecado, cuando sus hijos se apartaron de él no se puso a pensar: yo le dije a Adán que no cometiera errores, le dije a Eva que no hicieran esto, porque Adán y Eva fueron orientados.
y fueron avisados que había un enemigo. Pero yo se lo dije, ahora que se enfrenten a su situación, hermano, ese ser supremo sobre todas las cosas se quitó su manto. Los ángeles, muchos dijeron, no lo hagas, no lo hagas, nosotros lo vamos a hacer por ti. No. No hay nada como un padre para dar la vida por sus hijos. Y ahí no se lo permitió a nadie. Los ángeles estaban allí también. Hubieron ángeles que se prestaron, pero dice historia de la redención que no estuvo dispuesto. Vino a esta tierra. Vino a esta tierra a sufrir. Nació de una joven campesina pobre. De una que no tenía nada. María venía de la familia de Leví. Algo extraño porque de la familia de Leví y de la de Judá no se casaban. Ahí se cumplió una profecía. Se unieron dos familias que no se podían unir, pero Dios las unió porque era una familia que representaba a los reyes, en el caso de José, y la de ella representaban los sacerdotes, porque ese niño iba a tener doble misión. Ese niño iba a ser, ¿qué cosa? Sacerdote, pero también iba a ser rey de reyes y señor de señores. Nació de un campesino también, pero que también era carpintero. No tuvo lujos. No nació tal vez como las cunitas que hay hoy en día, como esa que Yuri mandó a la casa para la joven que va a parir, que tiene un botoncito, la aprieta, da vueltecita, echa musiquita, no sé cuántas cosas tiene una cunita de esa. De todo tiene, música, no sé cuántas cosas. No, un pesebre su primera cuna. Vino a esta tierra sin ningún tipo de pompa, nadie lo esperaba. Decidió dejarlo todo, ser masacrado por ti y por mí. Prefirió que lo mataran, pero él tenía que salvar a sus hijos. No le importó, no lo pensó dos veces. Vino a morir por nosotros. Se dejó juzgar injustamente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces que nos acusan de algo injusto saltamos y brincamos? No, no es así. Pero él cayó, él se cayó. Él no dijo nada. Él soportó. Porque nos amaba. Cuando tú amas a alguien, si tienes que callarte, te callas. Si tienes que hablar, habla. Cuando tienes que saltar, saltas. Porque tú amas a esa persona. Se dejó juzgar delante de todos. Según la historia de la redención, los ángeles de Dios estaban en una situación tremenda. Los comandantes del cielo estaban ahí, al lado de la cruz, pidiendo, por favor, dinos, haznos una seña, una cosa, y vamos a acabar con todos los seres humanos. No vamos a dar ni uno. Todos son unos ingratos. Tú estás muriendo por ellos y todos huyeron. Nadie te quiere. Nosotros sí te amamos. Los seres de otros mundos dijeron, no le dimos cabida al diablo allá ni nunca te traicionamos. No vamos a permitir esto. Y él miró al cielo y le dijo a su padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Los ángeles ahí, pero por favor, Señor. Ahí soportó. Y ahí en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos, Cristo te está diciendo, te quiero así de grande. Te quiero. Tú significas mucho para mí. Puede ser que nadie te quiera, que nadie te comprenda, que nadie te considere. Pero Él sí te considera y te entiende. Porque tú a los ojos de Dios eres la persona más importante. Miren lo que dice Isaías 49:16. He aquí en las manos, en las palmas de mis manos, te tengo esculpida. Gloria a Dios. Hace unos días di un tema acá, que el nombre de Dios quiere decir contemplar mis manos, contemplar los clavos. Hasta el nombre que se le dio a Moisés quería decir eso, porque el nombre de Dios quiere decir eso. Los que no tuvieron, se lo puedo después enseñar. Ahí en las manos estaba la prueba del amor. Como Alexander tenía en su cuerpo las marcas de su mamá, ahora Cristo no dejó que las marcas cayeran sobre ti. Él prefirió llevar las marcas en su propio cuerpo, para siempre, porque Jesús llevará las marcas por toda la eternidad, como testimonio del amor que te tiene a ti. Muchos creen que Jesús tenía miedo cuando fue a morir. No es así. Jesús nunca tuvo miedo,
porque todo el que tiene conexión con Dios como la tuvo él con su padre, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, no tiene miedo. Puede ser que se siente impresionado por cosas, como yo también en muchas ocasiones he tenido que llorar, pero mi amor por Cristo ha sido más fuerte que todas las cosas que me pueden hacer. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiese cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgase en un madero, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que Cristo no quería era morir de esa forma, porque lo que simbolizaba, tenía que separarse de su padre. Nunca por un segundo se separó de su padre. Siempre estuvo conectado. Separarse de su padre para él simbolizaba mucho. Y muchos de nosotros muchas veces nos levantamos y no nos hemos conectado con Dios, no conversamos con Dios, no hemos pasado todo el día, no hemos orado, no hemos conversado con Dios. Pero Cristo nunca se separó de su padre. Para él era lo peor que le podía suceder. Era peor de lo que le estaban haciendo. Mire lo que dice, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo quitó la sentencia de muerte para nosotros, se la colocó encima. Anoche estábamos haciendo un cultico allá en familia. Ya tenemos un grupo pequeño, hermano, ahí. Y decíamos, la salvación no es para todo el mundo. La salvación es para todo aquel que en él crea. Porque si tú no crees en Cristo, no vas a tener salvación. Pero todo el que crea, dice que Dios lo va a bendecir y lo va a aceptar como hijo. Y lo va a amar y va a estar con él. La salvación es para el que crea en él, el que le entregue su corazón. Miren lo que dice la versión del lenguaje sencillo. A mí me gusta mucho esa versión porque creo que es media cubana la forma de expresarse. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado. Todas las descargas sobre el pecado, todo lo que los perdidos van a sentir, Cristo lo sintió. Sintió cada momento de lo que van a sentir los perdidos. Si a veces te sientes como que nadie te quiere, si a veces sientes que todo el mundo te ha dado la espalda, si a veces sientes que nadie te considera, que nadie te ama, Cristo también pasó por eso. Fue incomprendido, todo el mundo lo abandonó, todo el mundo lo dejó. Pero ¿qué tú harás con Jesús, llamado el Cristo? Dice que los judíos le dijeron a Pilato, ¿qué pues haré de Jesús, que es llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, ¿qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Cuán ingratos somos nosotros. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios entregarle nuestro corazón a Dios y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que simboliza para nosotros? Cada momento tenemos que mirar lo que Cristo ha hecho. ¿Lo venderemos como Judas? Judas se olvidó todo lo que Jesús hizo por él. Y todos los discípulos, bueno, no sé si ustedes han leído ahí, dice que hay uno que salió desnudo. No le dio tiempo ni ponerse la ropa cuando estaban en Getsemaní, que fueron apresados aquí, entonces salió casi desnudo. Todo el mundo abandonó, todo el mundo abrió. En los momentos más duros que Jesús le dijo, pero ustedes, ¿por qué no oran? No han orado ni siquiera una hora conmigo. No. A veces estamos diciendo que el trabajo es más importante que todo, que la vida, que todo. Nos olvidamos de todo lo que más valor tiene en nuestra vida. A veces nos olvidamos de Cristo por una buena carrera. Queremos ser profesionales, queremos ser gente de dinero, queremos tener, es verdad, los hijos de Dios deben prosperar, pero ahora digo, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Por un buen trabajo. Y más en estos países capitalistas, que si no tiene, muchas veces te muere. Tienes que depender de Dios completamente para todo. Dios nunca abandona a sus hijos o por un plato de comida.
Ay, pastor, yo te voy a contar algo. No me gusta contar mucho de mi vida. El otro día, gracias a Dios, ya tengo trabajo, como lo había dicho. El otro día, en la casa, reuní la familia. Hermano Antonio no sabe de estas cosas, pero no sé si comenté algo con él. Y llamé a mi esposa y a Osiel, que estamos viviendo juntos. Ahí, y le dije, muchachos, no hay más dinero. No hay ni un centavo en casa. No hay forma de buscarlo, pero yo sé que Dios no nos va a abandonar jamás. Dios nunca nos va a abandonar jamás. Después que el hermano Ciel, yo fui invitado a la iglesita de allí de Montemoria, ¿no? Montemoria. Y entonces cuando regresamos, Osiel me llama y me dice, mira, bueno, no, por respeto no voy a decir el nombre de ese hermano, no sé si quiera que lo diga. Me dice, aquí te manda el hermano fulano de tal. Dios nunca desampara. Pero si ese hermano no tuviera conexión con Dios, tampoco Dios lo podía usar. Dios lo usó porque estaba en conexión con Dios. Y ese día tuvimos nosotros, al otro día, que comer en nuestra casa. Porque Dios es grande y poderoso. Y eso que el hermano Antonio siempre nos dice, nunca se vayan a quedar sin comer, habla con nosotros. Pero a mí me daba pena, me daba vergüenza estar pidiendo, estar diciendo, como otros hermanos también que nos han ayudado aquí. Pero gracias a Dios, el Señor fue abriendo. Hoy ya tenemos un trabajo. Y gracias a Dios, el jefe me dijo, no te preocupes, yo he trabajado con adventistas acá, yo sé que, incluso el viernes se lo estaba diciendo Antonio, el viernes el hombre apurándome, óyeme, ya tienes que irte, ya tienes que irte. Es así, es tremendo aquello, es tremendo como Dios va obrando. Dice el Salmo 37:25, fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nunca te va a desamparar. Dios no te prometió riquezas, pero siempre te prometió que tu pan y tu agua siempre estarán. Siempre Dios te dijo, te voy a dar lo que tú necesitas. Dios te va a ayudar, porque Dios es grande y poderoso. O lo negaremos como Pedro, lo negaremos para ser aceptados por nuestra familia o por la sociedad o por los amigos que tenemos. Estuve conversando con alguien antes de salir de Cuba y me decía, el problema es que mi mamá y mi papá me dijeron que si yo me bautizaba, me tenía que ir de la casa. Ahí entra el amor. Mis padres también me lo hicieron. Y yo pude cerrar los ojos a mi papá y mi madre murió aceptando a Cristo. Para la gloria de Dios. Mis amigos aceptaron el mensaje. Algunos se han descarriado un poquito, pero están regresando nuevamente. Porque todo funciona así. Lo negaremos con nuestras palabras, con nuestras acciones. A veces nos comportamos como si fuéramos mundanos. A veces nos comportamos como personas que Cristo no vive dentro. Cualquiera puede cometer un error, pero es de cristiano rectificar ese error. El cristiano es cristiano. Y perfección en la Biblia es crecer, es tener madurez en la vida. Lo negaremos con nuestra forma de vestir. Hay gente que dicen ser cristiana y se visten como mamarrachos en la calle. Hermano, yo no le estoy pidiendo que usted venga de traje y corbata. Esto, gracias a Dios, hasta esto me han regalado. ¿Ve? Yo llegué aquí con una muda de ropa. Las promesas de Dios son grandes y verdaderas. Los hijos de Dios no quedan en la calle. ¿Ve? Yo entré, como dice hermano Antonio sabe eso, y todos los que hemos venido a otros países, hemos tenido eso, hemos sentido. ¿Ve? Y Dios, porque somos príncipes de Dios, y Dios siempre va a hacer grandes cosas para gloria de su nombre. Nunca podrán la gente criticarnos. Me acuerdo que a principio de la Revolución Cubana existieron las unidades militares llamadas de producción, de ayuda, llamadas UMAC. Ahí se llevaban a todos los jóvenes cristianos, homosexuales y ladrones, y todo el mundo iba para allá. Todo lo que el gobierno consideraba que era un problema para la sociedad comunista, los llevaban para allí. A los cristianos los metían en un solo lado y les decía,
Si no trabajan en sábado, ustedes van a tener doble trabajo y no le vamos a dar almuerzo ni comida. Pero se mantuvieron firmes. Muchos prefirieron morir antes de traicionar a ese Dios todopoderoso. Amaban a Dios por encima de todas las cosas. Hoy en día la mayoría de ellos están en los Estados Unidos y tienen una tremenda vida. Dueños de negocios, dueños de todas las cosas. Conversaba yo con un hermano en Texas, vive él, y me decía, Nesli, mi hija nació y no le pude dar primer beso. No pude escucharla decir papá. 2 años estuvo preso él, simplemente por ser cristiano. Pero se mantuvo firme para gloria de Dios. Y ahí está, con 80 y pico de años, es el camarógrafo de la iglesia, activo, predicando el evangelio por todos los lados, porque qué firme Dios lo bendice. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano, no me obedecieras. Dios quiere que tú tengas definición. O estés con Él o no seas nada. No es porque los que sean fríos se van a salvar. Uno tiene que estar definido. Hay personas en la vida que no están definidas. Hay personas que no se saben si están en río o están en ribera, si están en lo azul o están en lo rojo. No se sabe. Lo mismo que brincan que para acá, que brincan para allá. Dios necesita gente que estén decididos. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Todo tiene su momento. Va a llegar un momento que Dios te va a dejar porque tú quieres seguir. Mire, si era la gracia, no es más que Dios va a respetar la decisión, hermano Luna. No es que una puerta se va a cerrar y que se va a poner un cartelito. No, no. Cristo se va a levantar del lugar santísimo y va a decir, respeto la decisión que ha tomado cada uno, para vida o para muerte. En este momento dejo de oficiar como abogado, defensor. ¿Va a respetar la decisión que hemos tomado, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos? Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable y que estás desnudo. A veces cuando tenemos 4 pesos, como decimos los cubanos, cuando tenemos 4 colones, cuando tenemos 20,000 colones, nos creemos el rey del mundo. Nos olvidamos que Dios nos sacó de una vida. A veces las comodidades hacen que la gente se olvide de Dios. Cuando yo me quedo mirando, no critico que se tenga Zoom ni que se tenga internet, es un adelanto. Hay hermanos que no pueden venir porque tienen situaciones de verdad que es difíciles. No pueden venir. Ahí tenemos la hermanita que tiene a su esposo enfermo y hay muchas personas que están enfermas que no pueden venir. Pero yo he conocido mucha gente que aún en silla de ruedas no dejan de ir a la iglesia. Aún en silla de ruedas. Los conocí en Céspedes. Conocí en Céspedes una viejita. No, no, pastor, yo no me puedo quedar en la casa. Me parece que se me va a caer la casa encima. Yo tengo que venir a la iglesia a alabar a Dios. No me siento bien en mi casa. Si me voy a morir, me quiero morir ahí, en la iglesia. Por eso te aconsejo. Mire qué cosa más linda. El Señor diciendo, te aconsejo. Después de que hemos muchas veces olvidado lo que Él ha hecho por nosotros, dice, por eso te aconsejo que de mí compres lo que de veras te hará rico. Lo que te hace rico no es el dinero, no son los colones, no son los dólares, no es el euro, no es ninguna de las monedas que existen hoy, la libra esterlina, el yen. Lo que te hace rico es tener a Cristo en el corazón. Porque mira, yo caminaba por las calles de aquí y vi tanta gente durmiendo. Ahí, hermano, cuando íbamos en su auto por ahí, durmiendo debajo de los puentes, así. Usted no va a ver un adventista así.
Que somos una familia. Y tenemos que albergar y amar y a querer a todos nuestros hermanos y ayudarlos. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque porque lo que yo doy es mucho más valor como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas de medicina para tus ojos. Solo así podrás ver. Solamente cuando tengas el Espíritu Santo te darás cuenta de la necesidad que tú tienes de Dios. Solamente cuando tengamos nosotros los ojos abiertos, porque el Espíritu está en nosotros, nos vamos a dar cuenta que necesitamos de Dios. Siempre estamos echando la culpa al anciano, al pastor, a la iglesia, a la gente. Nadie tiene que amarte. Ama a todo el mundo. Disfrútalo. No te quieren saludar, no, que no te saluden. Salúdate tú mismo. ¿Cómo anda, Nelly? Qué bien, muchacho. Dale para allá. Date beso tú mismo. No me dieron un beso. Date un beso, sabroso. Tenemos que aprender a ser optimistas en la vida. Porque Dios es un Dios de amor, optimista. Tenemos un Dios optimista, un Dios que no tiene derrota. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 4 y 5. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Me gusta esa versión. Cuando nos hicimos cristianos veníamos a la iglesia todos los días. Aun cuando teníamos la uña reventada de pie, ahí cojito, veníamos a la iglesia, a orar a Dios. Un día una señora me dijo, pastor, no fui a la iglesia porque no tenía ofrenda para dar. Qué barbaridad. ¿Y quién dijo que nosotros venimos a la iglesia para dar ofrenda? Usted la da porque usted es una forma de orar a Dios, pero es que eso no es obligado. Si usted no tiene, no tiene. ¿Ve? A la gente siempre busca justificación para no acudir a la reunión para adorar a Dios. Pero yo sé que todos los que nos encontramos aquí estamos buscando de Dios. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte, quitaré tu candelabro de su lugar. Y ahora yo te voy a decir una pregunta. Aparte que el candelabro es sagrado, en el santuario simbolizaba la palabra de Dios, simbolizaba otra cosa. ¿Alguien me lo puede decir aquí? El Espíritu Santo. Mire, hay personas que ya no sienten el Espíritu Santo. Porque Dios lleva tiempo hablando con su vida, y él no. Viene un hermano y le dice, estás mal. No, el que está mal es tú. Viene otro hermano y le dice, tú estás mal. No, el que está mal es tú. Y todo el mundo le dice que tiene que cambiar y sigue en esa posición. Alégrate que alguien te diga que tienes que cambiar. A mí en la vida mucha gente no me lo ha dicho. Y alguien tiene que decirme, estás mal. Algo malo tenemos que hacer en un momento dado. Mateo 11:12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. No son, como dice la palabra, no es con fuerza ni con ejército, ni con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Solamente los que tengan el espíritu de Dios van a vencer las pruebas, las dificultades. Pastor, usted dice eso porque usted no ha pasado trabajo. Todos los que somos cubanos sabemos que muchas veces en la mañana no teníamos pan para comer en Cuba. Y nos tomamos un refresco instantáneo. Aquí los cubanos aquí saben lo que es un refresco instantáneo. Agua con azúcar. Y nos bañamos con jabón angolano. ¿Saben cuál jabón es ese? Échate agua y pásate la mano. Porque no había más nada. Y aún así nosotros nos íbamos para el culto con le llamamos chismosa. No, disculpen si usted conoce otra cosa por chismosa. A un candil. ¿Sabe lo que es un candil? ¿Ve? Una latica, cogíamos una latica, le poníamos una mechita y con eso alumbrábamos. Yo me acuerdo una vez que me empecé a predicar con una chismosa de esa, un candil,
Y cuando vino la corriente, tenía una marca negra así, así completa en la cara, así. El tizne me había marcado la cara, porque el aire cuando daba, te daba. Yo lo ponía aquí para poder leer y él me marcaba. Y a veces teníamos que bañarnos nuevamente. Solamente los valientes, los decididos. Jesús te dice, en los momentos de angustia, en los momentos que te sientes como que no puedes más, en los momentos que muchas veces dices, no quiero vivir, en los momentos que tú tienes, dices, ¿por qué me sale mal todo? Mire, más rebelde que yo, como dicen los cubanos, hay que mandarlo a hacer. Yo he sido muy rebelde en la vida. He tenido que aprender a bajar la cabeza y Dios me ha sometido mucho para que yo pueda aprender. Porque cuando tú no aprendes, como decía, hay un dicho cubano que dice, Dios te da una taza y si no te la toma, te da dos. Si no te la toma, te da tres. Es mejor tomarse la tacita chiquita que tener que tomársela. Si estás cogiendo los años de tu vida para gastarlo en el mundo o para gastarlo en otra cosa que no sea la obra de Dios, anoche estábamos hablando de eso. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Con quién? ¿Con todos los adventistas? ¿Con todos los cristianos? No. ¿Con quiénes? Con los que estarían predicando el evangelio. Pues hay muchas maneras de predicar el evangelio. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, vayan. La palabra id es una orden. Se utilizaba mucho en Grecia para dar órdenes. A los militares daban orden. Id. No podía decir que no, eso era abajo. ¿Qué le dijo Pedro? Cuando Pedro estaba allí en aquella angustia, ¿qué le dijo Pedro? Señor, Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro había negado al Señor y ahora cuando Cristo resucita, lo primero que hizo Jesús, porque ya se había arrepentido, pero Jesús escucha todo. Aún en la cruz del Calvario estaba escuchando que el arrepentimiento de Pedro era genuino. Y cuando Cristo resucitó le dijo, Pedro, ¿tú me amas? En griego y en español no suena igual, porque hay tres tipos de amores en griego. El amor ágape o agape, que es el amor que Dios quiere que tengamos. El amor filio, que son para las personas que están al lado de nosotros, filial, amor filial. Y el amor eros, que tiene que ver con la pareja. Y cuando Jesús le dijo, Pedro, tú me ágape, Pedro le dijo, Señor, yo te fileo, yo te filio. Y a la tercera vez, Pedro le dijo, y le voy a parafrasear y lo voy a llevar a lo que realmente el texto quiere decir en el idioma original. La segunda vez Jesús le dice, ¿tú me amas? Y él le dice, nuevamente, yo te fileo. Pero a la tercera, él le dice, Señor, tú sabes que yo quisiera tener ese amor que tú tienes, pero no lo tengo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Apacienta mis ovejas, dedícate a la obra, dedícate a salvar vidas, dedícate a los que están sufriendo, dedícate a los que están sin comer, dedícate a aquellos que están como tú, que solamente los que han pasado por una tribulación saben lo que se sufre. Los que han perdido un padre saben lo que se sufre cuando se pierde un padre, cuando se pierde una madre, cuando se pierde un hijo. Tenemos que aprender a sentir. ¿Te sientes solo en esta mañana? ¿Te sientes como que nadie te ama, como que nadie se interesa por ti? Me decía una joven de la iglesia, pastor, tengo 40 años y ningún hombre se fija en mí. ¿Verdad que la joven no es bonita? Pero yo le dije, confía que Dios te va a mandar un príncipe. Y un día me llama ella y me dice, Nelly, Dios contestó mi oración. En vez de mandarme un príncipe, me mandó un rey. Y yo le decía, ¿cómo que un rey? Dice, sí, se llama rey. Nació el día 6 de enero, igual que tú. Día de los Reyes Magos. No sé si aquí lo celebraban antes así. Y entonces, contenta. Ya tiene 2 niños ya con ese hombre. Entonces, son cosas que en la vida tenemos que aprender a esperar en Dios. Yo quiero que el operador
pone el canto, el operador. Yo quiero en esta mañana decirte que Dios está haciéndote un llamado. No sabemos cuándo se va a cerrar la gracia. No sabemos cuándo Cristo viene a esta tierra. No sabemos cuándo. El otro día la tierra entera, todo el planeta Tierra, y hay gente aquí que ni se enteró. Tembló toda la tierra. Rusia, volcán por allá acabó con... Un minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta?